hoy del primer episodio de Inestabilidad anterior. El principal objetivo de esta charla es realmente hablar sobre ese primer episodio y responder la pregunta de a quién vamos a llevar realmente a cirugía, cuál va a ser la indicación realmente a nuestro paciente de llevar a cirugía. Entonces, este estudio que les traigo es un estudio de Estados Unidos que fue realizado entre el 2002 y el 2006, tratando de responder esa pregunta de qué tan común es realmente estos episodios de luxación anterior del hombro. Sabemos que dentro de nuestros motivos de consulta, tanto en consulta externa como en el servicio de urgencias, pues son relativamente común. Y encontramos que en estos 5 años, pues ellos evaluaron que la incidencia Ricardo, perdón, discúlpeme, yo no veo que estén avanzando la presentación. Ahí sí. Yo tampoco. Ah, Perfecto, ya, perfecto. ya sí, Ricky. Perfecto, qué pena con ustedes, no sé qué habría pasado. Entonces, este estudio nos dice que la incidencia es aproximadamente de 24 por cada 100.000 personas por año y que va a haber una relación principal de hombre-mujer de 2,6 a hombres por cada mujer que pueda presentar los primeros episodios de luxación. La edad más común, como lo muestra la gráfica, es entre los 15 a 20 años, siendo esta la población pues que es más comúnmente activa, deportista y que generalmente también pues, puede recibir traumas. Con respecto a el resto de la literatura mundial, pues si bien el doctor Owens fue uno de los principales que ha hablado del tema en Estados Unidos, estos datos, como lo vemos en la literatura mundial, también se pueden extrapolar y nos dicen que esa incidencia en otros estudios, en otros lugares, principalmente en Europa y en Asia, nos hablan de que esa incidencia para esos primeros episodios de luxación puede ser entre el 20 al 25% por cada 100.000 personas. Sabemos que hay varios factores de riesgo, que esos factores de riesgo los podemos dividir como factores de riesgo bajo y factores de alto riesgo. Esos factores de alto riesgo son los que nosotros tenemos que tener como consideración y dentro de esas consideraciones, pues lo más importante para nosotros, por eso lo pongo de primero, va a ser la edad. Entonces, como vamos a ver en los estudios que les voy a mostrar a continuación, una edad menor de 30 años nos va a hacer pensar que estos pacientes pues tengan un riesgo mucho mayor de una recurrencia o de lesiones asociadas. Y segundo de eso, tenemos que pensar no solamente el tipo de deporte que practica el paciente, que la literatura no lo define en si es contacto o no contacto y si es lanzador o si tiene deportes que ejerzan pues movimientos por encima de la cabeza, sino también evaluar la posición en la que juega ese paciente en ese deporte. No es lo mismo en el fútbol un arquero, ni tampoco es lo mismo un lanzador en el béisbol. Y lo otro es la etapa en la que se encuentre en ese paciente en la temporada. Les va mejor a los pacientes, como lo veremos más adelante, que son operados o que tienen lesiones al final de la temporada porque los permite recuperarse en una mejor proporción y llegar a un nivel deportivo igual al que tenían para el inicio de la próxima temporada. Con respecto a los factores anatómicos, tenemos dos principalmente que son que nos hablan de que hay un riesgo aumentado, que ese paciente ya tenga una pérdida ósea tanto sea principalmente glenoidea o también tenga pérdidas óseas humerales y que ese paciente también tenga una hiperlaxitud o una hipermovilidad. Y aparte de eso, cuando lo revisemos clínicamente, que tenga una aprensión positiva. Entonces, teniendo en consideración la edad, que es el primero que vamos a tener en cuenta de los factores de riesgo, tenemos este estudio que a manera retrospectiva, revisando el tema, encontré como interesante. Es un estudio del doctor Carter Rowe del Massachusetts General Hospital que fue publicado en 1956. El doctor Rowe hace un estudio con 21 años de seguimiento, intenta evaluar cómo es el pronóstico de estos pacientes que tienen unos primeros episodios de luxación. Evaluó en ese momento 500 hombros y encontró que después de un trauma, la recurrencia traumática era hasta el 57% para presentar un nuevo episodio de luxación y que en esa época pues también era común, como lo es ahora, encontrar defectos óseos tipo Hill-Sachs, como lo vamos a ver también más adelante. Pero qué es lo más importante que quiero mostrarles con esta diapositiva es que a partir de ese momento desde el 1956, o sea, hace casi 70 años, ya teníamos que los pacientes menores de 20 años podían tener recurrencias hasta el 83% y eso se ha replicado en estudios posteriores, como estudios del doctor Robertson en el 2006 y estudios del doctor Hovelius en el 2008, en el que tenemos principalmente en la parte inferior, como vemos, el estudio del doctor Robertson, en el que a partir de
un cierto grupo de edad podemos hablar de que hay un aumento en la recurrencia de presentar nuevos episodios. Y el doctor Robertson los pone muy bien en esta siguiente tabla que les muestro aquí a continuación, en el que divide por grupo de edad exactamente el número de edad desde los 15 a los 35 años, si es hombre o si es mujer. Entonces, como vemos, pacientes de 15 años van a tener los hombres un 86% de riesgo de recurrencias y las mujeres un 54%. Esto va a ir cambiando paulatinamente a medida que cuando el paciente es más joven, más recurrencia va a tener y cuando el paciente va aumentando en edad, pues la recurrencia va a disminuir. Cuando tenemos 20 años ya tenemos una proporción de 72% en hombres y 40 en mujeres, a los 25, 56 en hombres y 28 en mujeres, y a los 30 años hay una disminución casi del 50% en ese riesgo de recurrencia, con un 41% en los hombres y un 19% en la mujer. ¿Qué es importante con esto? No solamente la recurrencia, sino que los autores, dentro de la principal conclusión en el estudio, nos dicen que entre el 30 y 50% de los pacientes que se van a someter a una cirugía, principalmente en estos grupos de edad más altos, entre 25 y 30 años, pueden ser cirugías entre el 30 y el 50% que sean innecesarias por ese riesgo más bajo de recurrencia, sobre todo en la población femenina. En conclusión, con respecto a la edad, ¿qué podemos decir? Que esos pacientes menores de 30 años tienen hasta un 89% a 5 años de riesgo de recurrencia versus esos pacientes que son mayores de 30 años que tienen un riesgo de recurrencia del 26%. Obviamente, como se los muestra en la gráfica de la izquierda, a menor edad, más recurrencia y progresivamente va disminuyendo hasta que se estabiliza aproximadamente después de los 35 y 40 años. La otra apreciación que tenemos que tener es el género. Entonces, el género, pues ya vimos que si bien los hombres son principalmente los que tienen un factor de riesgo aumentado, este estudio no lo cuantifica y fue un estudio publicado por el doctor Olds en el 2015, 1.324 pacientes, en el que ellos encontraron que había un 39% más de recurrencia después del primer episodio, que había un 13,4 más veces de riesgo de recurrencia si ese paciente, como ya vimos, era menor. En este caso, el estudio lo puso a 40 años. Y lo que quiero mostrarles aquí es que ya podemos cuantificar que si el sexo masculino, ser hombre, tiene un riesgo de 3,4 veces más de tener recurrencia e inestabilidad en comparación con el género femenino, que era también lo que veíamos en los datos anteriormente presentados. Adicionalmente, este estudio nos trae que la hiperlaxitud también nos da 3 veces más riesgo y si el paciente tiene asociado adicional una fractura de la tuberosidad, pues también tiene 7 veces más riesgo de recurrencia. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo ha venido cambiando entonces ese manejo del primer episodio, teniendo en cuenta de que desde el 56 veíamos cambios y campos, veíamos que ya veíamos reportes frente a la recurrencia. Entonces, este estudio que evaluó principalmente pacientes con primer episodio entre los 17 a 25 años, lo que quiero mostrarles con esto es cómo ha cambiado el manejo de esta patología y se ha vuelto cada vez más importante, teniendo así casi que pues charlas en cada uno de los congresos a los que pertenece pues la patología principalmente en el hombro, y encontramos que en el 2002 el manejo artroscópico de estas lesiones era del 16% y en el 2009 aumentó ese manejo artroscópico hasta un 71% en este grupo de edad. Y eso nos lleva a decir que la cirugía en el primer episodio también ha aumentado y pasó de ser indicada hasta en el 35% en el 2002 y en el 2009 ya reportan que la indicación para el primer episodio operar estos pacientes era del 68%. Y como conclusión de este estudio, los autores nos dicen que pocas veces en la historia de la cirugía ortopédica pues se han producido un cambio tan dramático y generalizado en una técnica operatoria en tan poco tiempo, lo que nos hace pensar pues que cada vez, como les dije, tenemos en cuenta que es más común y que cada vez estamos operando más a estos pacientes. Por eso es importante tener en cuenta, pues, como todas las factores de riesgo que mencionamos en los pacientes, y siguiendo con esos factores de riesgo tenemos la actividad física o el deporte. Tenemos claro que esos pacientes que practican deportes, ya sean de contacto o utilicen el brazo para realizar actividades por encima de la cabeza, sean lanzadores, nadadores o algún otro tipo de deporte, pues van a tener un riesgo de recurrencia mucho mayor después de ese primer episodio. Este estudio del doctor Sachs del 2007, que es un estudio de nivel 1, evaluó 79 pacientes, todos menores de 40 años, 31 pacientes
que hacían deporte de contacto, que tenían un 55% de probabilidad de reluxarse, y 48 que no hacían deporte de contacto, pues ellos se dieron cuenta que el porcentaje de reluxación era menor en el 18%. Siguiendo con ese tema, el doctor Robinson, como se los muestro en la gráfica de la derecha, hizo un análisis de supervivencia a 2 y 5 años y dividió los pacientes en deportes de contacto lanzadores, pacientes que tuvieran deportes diferentes y pacientes que no practicaran deporte. Y el que encontró principalmente que el principal riesgo de recurrencia, como les muestro en la tabla, es a 2 años, y ese riesgo relativo es del 55% para hacer una recurrencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en los primeros 2 años es donde se presenta una mayor cantidad de episodios de reluxación y es el periodo más crítico para los atletas, pero también para la población en general. Posteriormente a eso, después de esa curva exponencial, pues la curva tiende a aplanarse a partir de los 5 años, a pesar de que hay un aumento y ese riesgo aumenta al 66,8%, pues ya no tiene un aumento tan significativo como en esos primeros 2 años. Pero ¿qué es importante tener en cuenta con esto? Que obviamente el riesgo está principalmente a los 2 años, pero a 5 años ese riesgo aumenta y es considerable hasta el 73% en deportes de contacto y lanzadores, hasta el 63% en deportes diferentes, y inclusive el paciente que no realice ningún deporte tiene un riesgo a 5 años de 44%. Tenemos otra población bien importante que hace parte de tener en cuenta esos factores de riesgo, que van a ser los militares. Entonces, esos militares, pues tenemos como estudio importante este estudio del doctor Botoni y del doctor Arciero, publicado en el 2002: 24 soldados activos, 14 los manejaron de manejo no quirúrgico con una inmovilización por 4 semanas en rotación interna y 12 semanas de terapia física posteriormente. A los otros 10 los manejaron con un manejo quirúrgico artroscópico y les hicieron un seguimiento por 36 meses. Y lo que quiero mostrarles con este estudio principalmente es que la recurrencia del grupo quirúrgico fue solo del 11% frente a la recurrencia del grupo no quirúrgico, que fue del 75% en esta población. Ellos que dicen que teniendo en cuenta pues las necesidades físicas de estos pacientes, hay mejores resultados, hay menor recurrencia en el manejo quirúrgico en esta población, por lo que recomiendan que estos pacientes pues tienen mejores desenlaces con un manejo quirúrgico. Y hablando un poco entonces del manejo quirúrgico, entonces tenemos unos estudios importantes, este publicado en el 99 por la doctora Alexandra Kirtley, en el que evaluó 40 pacientes, también es un ensayo clínico, todos pacientes de primer episodio, y encontró principalmente que había mejores escalas funcionales, que había un menor riesgo de recurrencia, así como en la población militar, pero no eran datos tan dramáticos. En este caso, la recurrencia en el grupo quirúrgico fue del Ricardo, 16%. excúsame, no está pasando la presentación. Esperen, ahí le pasa. Eh, te- ahí está, ahí estabas. Sí, señor. Entonces, estamos hablando del estudio de Alexandra Kirkley. Ahí se ve o no se ve. Sí, ya pasó. Perfecto. En el que encontramos principalmente la recurrencia que les estaba comentando, que en el grupo quirúrgico es del 16% versus 47% de ese grupo no quirúrgico, y ellos también encuentran mejores resultados en este grupo de pacientes que se manejaron de manera quirúrgica. Esto llevó a que en el 2010 hubiera esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, en el que se incluyen 4 estudios, pero se incluyen de esos 4, 2 de los estudios que ya les comenté, que son los que más peso estadístico tienen, que son los del la doctora Kirkley y el doctor Botoni, en el que en total fueron 163 pacientes, todos estos pacientes menores de 30 años. ¿Y cuál es la Ricardo, no te principal? pasa la presentación. Profe, ya miro a ver qué está sucediendo. Ahí sí. Pero está como detenida. Voy a dejar de compartir un minuto y voy a volver a compartir a ver si es eso. Ahí dejé de compartir Ahí está. nuevamente.
me avisan si nuevamente vuelve a suceder lo mismo. Qué pena con ustedes. Entonces, lo que les estaba comentando con esta revisión sistemática es que la principal conclusión que ellos sacan es que realmente hay una inestabilidad mucho menor en ese grupo al que se lleva manejo quirúrgico con un RR de 0,25, es decir, que es 4 veces más frecuente la inestabilidad en el grupo conservador. Y otro dato importante característico en esta población es que 50% de los pacientes en estos estudios que se manejaron de manera conservadora posteriormente en el tiempo requirieron un manejo quirúrgico. Y eso fue en el 2010. En el 2011, un año después de que se publicara esta revisión sistemática, el doctor Bishop y el doctor Kocher intentaron precisar cuáles serían las recomendaciones para llevar a estos pacientes, en este caso, a una estabilización artroscópica y tuvieran mejores desenlaces. Ellos encontraron estas recomendaciones que les voy a mencionar, que a pesar de que se comentaron hace 10 años, pues siguen siendo actuales y siguen siendo válidas. Principalmente encontraron que debíamos llevar a cirugía al paciente menor de 25 años, paciente que sea atleta de alto rendimiento, que tenga deporte de contacto o sea lanzador, a la paciente que tengan militares activos, que tenga lesiones tipo Bankart evidenciadas en la resonancia magnética y que estos pacientes no tuvieran hiperlaxitud. Eso, como les comento, en el 2011. 10 años después tenemos este ensayo clínico también producido por los doctores que trabajan en el Hospital de Lille en Francia, en el que es un ensayo clínico también de nivel 1, 40 pacientes con un primer episodio en donde se aleatorizaron pacientes que se fueran a llevar a una reparación artroscópica de Bankart versus pacientes que se manejaran de manera quirúrgica. Todos estos pacientes en edad de entre 18 a 25 años, que como hemos visto es la edad más común, y el seguimiento era a 2 años. ¿Qué encontraron ellos también? Que la recurrencia en el manejo quirúrgico, datos recientes actuales, es del 10% versus el manejo no quirúrgico puede llegar hasta el 70%. Como ya vimos, tienen mejores desenlaces en las escalas funcionales los del grupo quirúrgico, pero lo que quiero mostrarles principalmente con este estudio es que, teniendo en cuenta que es una población deportiva, el 89%, el 89% de los pacientes del grupo quirúrgico logró el mismo nivel deportivo que tenía antes de la lesión en comparación con el 53% de los pacientes que se manejaron como cirugía, como un manejo no quirúrgico. ¿Cuál es la principal recomendación de este ensayo? Que la cirugía es recomendada para esos atletas jóvenes que son de alto rendimiento y que, como vemos, pues tienen buenos resultados a largo plazo. Esos datos también se reproducen en este estudio del doctor Bernardo Barcelos, publicado en el 2019, en lo que él evidencia que tienen buenos resultados esta población joven, 98% de buenos a excelentes resultados, y el retorno deportivo es superior al 80%, en este caso al 83%, y él lo atribuye principalmente a que este grupo de pacientes tiene buenos resultados gracias a la calidad de los tejidos blandos y la calidad de los tejidos óseos, recordando obviamente que estos pacientes pues cada vez llegando a los 15, 16 años van a ser esqueléticamente inmaduros y va a haber una disminución de ese colágeno tipo 1 y va a aumentar el colágeno tipo 3, por lo que la elasticidad en esos pacientes también va a ir disminuyendo. El estudio más reciente frente a este tema es este, publicado en el 2020 por los doctores Robinson y el doctor Judd, y también es un ensayo clínico. En este caso evaluaron el Bankart artroscópico versus el lavado artroscópico, y lo que quiero mostrarles es porque es un estudio que tiene 10 años de seguimiento, en el que encontraron que había menores tasas de recurrencia en el paciente que era manejado quirúrgicamente con el Bankart artroscópico, que tenía mejores escalas funcionales, y que en contexto de una futura inestabilidad comparado, el Bankart artroscópico tenía un 21% frente al lavado artroscópico, que fue el 72%, manejado como un grupo control, y la revisión en estos pacientes fue del 9% en el grupo del Bankart versus al 28% que requirieron una cirugía de revisión en el grupo del lavado artroscópico. En la curva de Kaplan-Meier, como les muestro, hubo una mejor supervivencia teniendo en cuenta ese menor riesgo de inestabilidad frente al grupo quirúrgico al grupo de no quirúrgico, con una diferencia a 10 años significativa, así también como permitiendo que la cirugía tuviera un retorno más rápido a la competencia de estos pacientes deportistas. Como hemos visto, hemos desarrollado una evolución desde el principio, los principales ensayos clínicos que les he mostrado frente al tema, que nos permiten sacar conclusiones. Teniendo en cuenta esos ensayos y esas conclusiones, podemos aquí hacer un breve resumen de hasta ahora quién sería nuestro paciente quirúrgico ideal, y recordar que ese paciente quirúrgico ideal
sería ese paciente de sexo masculino que tuviera una edad entre 25 a 30 años, que fuera deportista de alto rendimiento, que tuviera una actividad deportiva de choque o de contacto, que fuera militar y que aparte de eso, pues en la resonancia tuviera la evidencia de un bancar óseo. Hay otra consideración para tener en cuenta y es esos pacientes que tienen más de un episodio. No me voy a detener en eso porque no es el tema de la charla. Lo único que quiero mostrarles son estos dos estudios del doctor Yoshida en el que él evalúa que múltiples episodios de luxación parecen generar efectos negativos acumulativos. ¿Esto qué quiere decir? Que el aumento del número de episodios va a generar una disminución en la fuerza para que se luxe el hombro. Es decir, que cada vez ese paciente es más fácil que se luxe y cada vez es más fácil de que genere alguna lesión asociada. Y eso también se traduce en este artículo del doctor Borrero y del doctor Lin, en el que ellos encuentran que el OR de falla aumenta exponencialmente con el número de luxaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que con dos luxaciones la falla puede aumentar hasta 2,4%, con 4 aumenta al OR hasta 2,9% y con 6 hasta un 8,1%. La principal conclusión de este trabajo es que tener un mayor tiempo de espera para estos pacientes va a generar más lesiones y que esas lesiones sean peor. Y al tener peores lesiones van a ser más difíciles de tratar y van a tener una mayor tasa de falla en esa reparación debido a la dificultad y el tiempo que ha pasado. Teniendo en cuenta eso, entonces las lesiones asociadas que tenemos, principalmente sabemos que es el Bankart, el Hill-Sachs, pero hay también otras lesiones pues capsulolabrales que son asociadas y este estudio del doctor Kim del 2010 nos permite precisamente evaluar esa prevalencia de esas lesiones en el primer episodio. Entonces, en el primer episodio tenemos que aproximadamente podemos encontrar en lesiones de Hill-Sachs en el 65 al 67%. Hay otros trabajos que también reportan entre el 55 al 60%. Y lesiones de Bankart óseo podemos encontrarlas en el primer episodio hasta en el 41% de los casos. Obviamente, como ven en la tabla, lesiones recurrentes pues pueden aumentar el doble hasta 94 o 95% y tener claro que luego de cada episodio de luxación pues se pueden producir tanto lesiones óseas en la glenoides como en la cabeza humeral. Y eso también nos lo muestra este estudio del doctor Gutiérrez del 2012 en el que evaluó pacientes con un primer episodio 45 y 51 pacientes que tuvieran más de un episodio. Lo que quiero mostrarles aquí es que de esos pacientes con primer episodio no encontró en este estudio que tenían 82% Hill-Sachs en el primer episodio, pero aumentaban esos Hill-Sachs por encima de un episodio al 94%. Lo mismo ocurría con el Bankart, aumentaba de un 36 en el primer episodio a un 47 en dos o más episodios. No encontró lesiones del manguito rotador en este estudio en pacientes con primer episodio, pero hasta un 20% de pacientes con más de un episodio podía tener lesiones del manguito rotador. Lo mismo con las lesiones tipo SLAP, que también había un aumento en el segundo episodio. Todo esto hablándonos de que pues este paciente lo que buscamos es que no tenga estas lesiones asociadas, prevenir recurrencia y obviamente pues como son pacientes jóvenes deportistas que no vayan a hacer una artrosis temprana. Eso también está respaldado por este artículo publicado en Arthroscopy en el 2021, en lo que quiero mostrarles, ya les mostré que el Hill-Sachs pues aumenta a medida de que se van presentando múltiples episodios, pero eso quiere decir también que cuando hay múltiples episodios pues va cambiando también la indicación quirúrgica. Como ustedes ven en un primer episodio, en este estudio reportan a 103 meses que encontraron 18% de lesiones de Hill-Sachs y que la target fue indicado hasta en 2,1% de esos pacientes, pero en múltiples episodios pues encontramos que el Hill-Sachs aumenta al 42% y la la indicación de la target aumenta también hasta un 12,5%, por lo que también es importante tener en consideración que el hecho de tener múltiples episodios va a generar mayor pérdida ósea, como ya lo vamos a ver, y mayor indicación de otros procedimientos adicionales como aumentación ósea o el Latarjet. Este estudio es uno de los más importantes, es el estudio del doctor Jonathan Dickens. Es una cohorte prospectiva con 714, un seguimiento a 4 años. Todos eran pacientes jóvenes, atletas de alto rendimiento, y se buscaba si tenían presencia o no de inestabilidad en hombro, tratando de cuantificar ese efecto glenoideo. Todos los evaluaron con resonancia, como ustedes ven era una proporción pues mucho mayor en hombres que mujeres. Al final, cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión, quedaron 29 hombres que tuvieran una verdadera inestabilidad anterior. Como lo ven en la gráfica de la derecha, la media edad fue aproximadamente 19 años, lo que es concuerda con la literatura, y de estos 23 pacientes tenían un primer episodio de inestabilidad y 6 eran recurrentes. Pero lo que quiero mostrarles con este estudio es que previo a la lesión ellos midieron ese ancho glenoideo y encontraron que previo a la lesión tenía una
tamaño de 26.9 milímetros y posterior a esa lesión, en promedio, tenía un tamaño de 25.1 milímetros, por lo que ellos nos dicen que el promedio de pérdida ósea glenoidea es de 1.85 milímetros posterior a ese primer evento de inestabilidad, con una P estadísticamente significativa que se traduce en porcentaje en una pérdida del 6.8% de ese ancho glenoideo posterior a ese primer episodio. Y pues bien sabemos que a medida que van pasando los episodios y que se van volviendo recurrentes, pues pueden llegar a tener pérdidas óseas como el 22.8%, y como se los muestro en la gráfica, pues a partir de 2 a 7 episodios podemos tener 10 a 24% de pérdida, pero si es inclusive mucho más de 10 episodios, podemos tener pérdidas hasta el 30 o el 45%. Hablábamos la semana pasada del índice de severidad de inestabilidad que fue descrito por Boileau, y sabemos que es una herramienta que nos permite predecir ese riesgo de presentar pues una inestabilidad recurrente después de un bancar artroscópico. Sabemos que puntúa hasta 10 puntos, y que una puntuación de más de 7 puntos en esa escala pues tiene un riesgo del 70%, según nos dicen los autores, de una inestabilidad recurrente después de la reparación del Bankart. Pero adicional a eso tenemos una nueva índice de medición, que es el G-TIMS, propuesto por el doctor Giovanni Di Giacomo, en el que él también se basa en los criterios que tiene el ISS descrito por Boileau en la edad de la cirugía, en el deporte que practica, si es competitivo o no, si tiene presencia o no de hiperlaxitud en el hombro, pero lo que va a cambiar es lo que les muestro en el cuadro de abajo, que el doctor Boileau en su índice lo evalúa principalmente en las radiografías AP, evaluando lesiones Hill-Sachs y pérdidas glenoideas, y el doctor Di Giacomo en esta nueva escala evalúa la pérdida ósea, y si esa pérdida ósea va a ser on-track o off-track, puntuando únicamente las lesiones off-track y evaluando estos pacientes con reconstrucciones en 3D. ¿Qué es lo que vemos en el estudio principalmente de ya como que cuando se utiliza ese ISS, cuando se utiliza el GTIM, el ISS, que es con radiografía simple, pues se evidenció que había un aumento en el doble de las recomendaciones para hacer la target frente a lo que se ve con el GTIMS, que utiliza imágenes para evaluar esos defectos óseos como la tomografía, y permite evaluar esos principios de on-track y off-track, por lo que nos habla de que el GTIMS es un poco más conservador para indicar la cirugía de la target en este caso. Y un ejemplo claro es este que les muestro aquí en este ejemplo, en el que tenemos un mismo paciente, y ese paciente, no sé por qué no está pasando la diapositiva, ya les voy a mostrar. Tenemos entonces el mismo paciente en el que nos va a puntuar que sea menor de 20 años, que tenga practique deporte de competencia, que el tipo de deporte no sea de contacto o fuerza, que no tenga hiperlaxitud ligamentaria. Hasta ahí es el mismo paciente igual, pero en este caso, este paciente que tenga una lesión visible en el de Hill-Sachs en la radiografía, va a puntuar 2 puntos en el ISS, y en el G-TIMS, como va a ser una lesión que va a ser on track, no va a puntuar en la pérdida ósea, por lo que vamos a tener 4 puntos en el ISIS y 2 puntos en el G-TIMS. Si lo tomáramos así, el ISIS recomendaría un latar jet frente al G-TIMS, que recomendaría un bancar artroscópico, teniendo en cuenta que puntajes por encima de 3 en el G-TIMS nos va a decir que es una contraindicación para el bancar artroscópico, y deberíamos pensar en un latar jet. Entonces, son las principales diferencias frente a ese tema. Ya para empezar a terminar, a concluir la charla, pues tenemos el círculo de NIR, que se reunieron 72 expertos en el 2020 para tratar este tema de primer episodio de luxación. Se hicieron una serie de encuestas basadas en 3 rondas de preguntas para intentar lograr un consenso de recomendaciones en el manejo, ya que, pues como vemos, hay algunos temas que son controvertidos y controversiales, y encontraron que había 162 escenarios clínicos posibles, que de esos solamente encontraron 8 escenarios con consenso, que son los que les muestro aquí, y ya les voy a explicar más detalladamente, que corresponde al 5% de todos los escenarios, es decir, solamente lograron un acuerdo por encima del 90% entre todos, que corresponde al 5% de todos los acuerdos en general para recomendar cirugía en estos pacientes. Entonces, ellos que dijeron que cuáles eran las variables más importantes. Lo primero, la edad. Entonces, pacientes que fueran menores de 14 años o mayores de 30, como lo ven en la tabla,
la probabilidad de que ellos recomendaran cirugía es muy baja. ¿A quién sí recomendaban cirugía? En lo que hemos mencionado, pacientes entre 15 a 30 años, siendo más común el grupo de edad entre los 18 a los 22 años, como lo vemos en la gráfica. Los pacientes que tuvieron laxitud ligamentaria también tuvieron un OR de hasta 1.96 para recomendar cirugía, lo mismo que el test de aprehensión positivo, que fue una de las variables que más influyó en la cirugía, con un OR de 5.6. Las otras variables individuales son la pérdida ósea significativa, que en este caso tiene un OR de 6.85%, que el atleta esté al final de su temporada con un OR de 2.31%, que tenga deportes de contacto con un OR de 1.93%, y esto nos hace tener esta diapositiva que quizás sea una de las más importantes de la charla, de realmente entonces a quién recomendamos cirugía. Lo que nos dicen ellos en este consenso sería mayores de 14 años, pero menores de 30, que sean atletas de contacto o lanzadores al finalizar la temporada, que tienen mejores resultados, que tengan pérdidas óseas significativas o que tengan en la evaluación aprehensión positiva. Cuando nos enfrentamos a la población no deportista, ellos nos dicen que la edad sigue siendo lo más importante, pero aquí el grupo de edad no cambia, 18 a 22% tiene una mayor probabilidad de recomendar cirugía. Quizás lo más importante en esta población es la pérdida ósea. Como ustedes ven, tiene un OR de los más significativos del estudio de 35.1 y un test de aprehensión también con un OR significativo de 24.4. En la población deportista, pero que no tenga contacto, también va a ser importante la pérdida ósea clinoidea, el test de aprehensión positivo, pero aquí entramos a tener en consideraciones que pueden haber más de dos factores de riesgo que cuando se combinan, pues va a tener a que ese paciente tenga una probabilidad más alta de que se le recomiende cirugía. Y en los deportes de contacto, pues son todas las recomendaciones que hemos dicho, la pérdida ósea, el test de aprehensión, la edad, pero aquí en este lo que más tienen en consideración es la pérdida ósea. Con respecto a la población militar, sabemos también que la aprehensión va a ser principalmente en este grupo, la pérdida ósea, y una cosa importante en este grupo de edad es que aquí no importa tanto la edad, encontraron que importaba más pues, las demandas físicas de estos pacientes, entonces es más probable que se indique la cirugía si son menores de 30 años, pero la magnitud del efecto de la edad después de los 30 años fue en el único grupo que mostró que esa magnitud de la edad era menos profunda para recomendar que solamente la edad fuera tenida en cuenta y se tuvo más en cuenta pues como la profesión. Y con respecto al grupo de manejo no quirúrgico, pues también hay controversia, solamente se logró un 14% de unanimidad, con valores por encima del 90% para una recomendación no quirúrgica. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Que no llevemos a cirugía a pacientes que no son deportistas, que no tengan aprensión y que no tengan pérdida ósea evidenciada. Eso es importante tener en cuenta debido a que pues realmente como lo hemos mostrado solamente son indicaciones claras o que responde a la literatura las que hemos mencionado. Pero hay otras indicaciones que no podemos dejar pasar por alto y que hay que tener en cuenta, aparte de todos los factores de riesgo que hemos mencionado, que es que el paciente, aparte de que practique un deporte de contacto, sea lanzador, sea la lesión en el brazo dominante, que tengan esas lesiones como lo vimos en el G-TIMS, que sean off-track grandes o que sean un bony bancal grande, que tengan dentro de la pérdida ósea que sea mayor a ese 13%, o sea, que sean subcríticas o críticas, que tengan lesiones asociadas como tipo Hagel, que tengan lesiones capsulares grandes o lesiones del subescapular, que en este caso, pues la indicación quirúrgica también va a ser principalmente debido a esas lesiones asociadas. Todo esto nos lleva a preguntarnos si aparte de esos factores de riesgo hay algo más que debamos tener en cuenta, y debemos tener en cuenta obviamente la opinión y la preferencia del paciente, teniendo en cuenta que son pacientes deportistas y que pues hay algunos de ellos lo practican de manera competitiva y es su trabajo, como los militares. Entonces este estudio del doctor Lau evaluó 103 ortopedistas en el que se les puso 8 casos hipotéticos en el que se les mencionaba todo lo relacionado pues, con el paciente, se les decía la edad, el deporte, cómo lo practicaba, cuáles eran y cómo fue el mecanismo de la lesión. Lo que se pretendió principalmente fue evaluar que ellos dijeran como qué estimación le daban al riesgo de recurrencia a cada uno de estos casos y si la indicación del paciente de lo que él quería, si llevar a cirugía o no, interfería o no. Y ellos encontraron que
aparte de que estos 100 otros ortopedistas pues eran de todas partes del mundo y eran expertos en el tema, solamente el 62 logró estimaciones sobre ese riesgo nuevo de dislocación con los datos de las tasas publicadas que les mostré previamente, y que la inclusión de las preferencias de los pacientes en las variables clínicas, como lo vemos en la gráfica, es lo primero, y cambió las recomendaciones de tratamiento hasta en un 62,5% de esos casos hipotéticos. Es decir, la preferencia del paciente cambió la opción de manejo en el 62% de los casos, teniendo en cuenta que los encuestados, pues todos los ortopedistas calificaron como importante esa preferencia de tratamiento del paciente como el principal factor en la toma de decisiones. Y frente a eso es difícil tomar la decisión debido a que, como vemos, esto es una tabla que les muestro lesiones de todos basquetbolistas profesionales de la NBA en el que han tenido episodios de dislocación en juego, y como ustedes ven en la parte de la derecha, pues hay algunos que han requerido manejo quirúrgico y otros que se han llevado a manejo conservador, y todos con buenos resultados. Como ustedes ven, pues realmente el que más partidos se ha perdido ha sido 54, pero inclusive hay pacientes que ni siquiera han perdido un partido. Por eso lo que es importante con esto es importante tener en cuenta las preferencias del paciente, es importante tener en cuenta quién es el paciente, es importante tener en cuenta qué hace el paciente, pero también tenemos que tener nosotros un juicio claro y clínico apropiado para llevar al paciente pues como por el camino adecuado y brindarle las mejores opciones si tiene alguno de estos factores de riesgo. Con respecto al tema, entonces, indagué en dos de los docentes del módulo y también me remití al doctor Matthew Provencher para evaluar cómo ellos manejaban este episodio, este primer episodio de luxación. Y las respuestas tanto de los docentes del módulo como del doctor Provencher fueron las mismas. Él me respondió a través de su residente actual, y la primera pregunta que le hago es, ¿en qué pacientes él cree que es necesario llevar a cirugía en un primer episodio? Y la respuesta, pues, en ambos de los tres que les pregunté fue que es importante llevar a estos pacientes a cirugía si tienen pérdidas óseas, tanto glenoideas o como una lesión de Hill-Sachs que afecten el tracto glenoideo, y también tener muy en cuenta la profesión, el tipo de atleta que es y el nivel de competencia. Y la segunda pregunta tampoco hubo diferencia, y le pregunté que cuál era el impacto de demorarse en realizar esa cirugía en un paciente que fuera joven, y le pregunté específicamente por la población atlética, pero que no fuera de contacto, que es la principal población que tenemos dentro de los deportes aquí en Colombia. Y él me dijo que realmente trataba de hacer la cirugía lo más pronto posible, al igual que los doctores pues en el módulo, que el impacto en demorarse al realizar esa cirugía iba a generar mayor recurrencia, como lo hemos mostrado, mayor daño de los tejidos blandos, mayor pérdida ósea, y eso iba a hacer que cada episodio, como lo mostramos también, iba a ser con técnicamente más difícil, o que pues podía ser mucho más, tener tasas más altas de falla. Por último, ya este algoritmo en el que mostramos que en el primer episodio es adaptado del doctor Nuno Gómez, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El primer factor de riesgo va a ser la edad. Entonces, cuantificar si ese paciente está por encima o por debajo de los 25 años, evaluar el resto de los factores de riesgo, y si ese paciente cumple eso, pues teniendo en cuenta que tenemos que evaluar esa pérdida ósea con radiografías, tomografías, y evaluar si hay otra lesión asociada con resonancia, este paciente la indicación sería quirúrgica. Si es un paciente mayor de 25 años, evaluar los mismos factores de riesgo, pero si no tiene factores de riesgo, no es deportista, no tiene pérdida ósea, pues inmovilizar a ese paciente. Como vimos la semana pasada, no hay diferencia entre inmovilizar en rotación interna o rotación externa. Si ese paciente ya tiene lesiones asociadas, fallas de manejo conservador, tiene una aprensión positiva, tiene muchos factores de riesgo, o tiene más de 2 episodios y está generando recurrencia, pues en este caso sería indicado pensar en la cirugía. Y por último, pues este algoritmo en el que lo primero que tenemos que mirar es esos factores de riesgo, y de acuerdo a eso definir manejo quirúrgico o no quirúrgico. Si pensamos en un manejo quirúrgico, entonces evaluar la pérdida ósea que la tenemos. Si es menor a 13,5%, lo que nos recomienda la literatura actual es llevar a ese paciente a un bancar artroscópico. Si está entre el 13 y el 13,5% y el 20%, llevar ese paciente a un bancar abierto. Y si está por encima del 20 al 25%, pensar en un latar jet, en procedimientos de aumentación, y está en esa zona entre el 13,5 y el 20%, también adicionar a ese bancar abierto o artroscópico un remplissage. Ya como conclusiones, entonces, saber que la cirugía no es un estándar para todos los pacientes con luxaciones por primera vez.
que hay que, indicaciones que tenemos claras, a pesar de que todavía hay controversia. Esas indicaciones serían atletas de contacto que estén al final de temporada, que tengan más de 14 años pero menor de 30, que tengan aprensión o pérdida ósea significativa, hacen pensar en el 90% de los casos que se recomienden cirugías, y los no deportistas que no tengan aprensión, que no tengan pérdida ósea, la recomendación quirúrgica es baja y está a favor del manejo conservador en estos pacientes. Tener muy en cuenta todas esas características que influyen en la decisión, tanto la pérdida ósea, la aprensión, las preferencias del paciente y la edad, que van a ser importantes para tener en cuenta y que se resumen principalmente en esta pirámide. Muchas gracias, eso era lo que les traía para el día de hoy.